Piensen ustedes como usuarios de redes sociales, ¿no es cierto? Todos tenemos nuestro perfil de redes sociales porque me imagino que todos acá tienen su página de Facebook que nace a partir del perfil que puede ser el de ustedes o puede ser un perfil que le hayan creado solamente para poder después hacer una página de Facebook de su negocio, ¿no es cierto? Entonces, ustedes como usuarios de Facebook se meten a una publicidad, ¿ya? Que de forma intrusiva entra, digamos, dentro de su feed de noticias, dentro de su muro. Ustedes se meten, pero ustedes no van a hacer scroll, es decir, bajar, 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 digamos, hasta el inicio de los tiempos para ver toda la información de mi sitio web, ¿no es cierto? O sea, perdón, de mi negocio. No, uno no lo hace, uno generalmente, aparte que es enredado, porque Facebook primero te pone como esos videos y esas fotos que me carga, está pésimamente mal armadas las páginas de Facebook, y eso como que te entrampa, porque después tienes como que volver a cargar la página, por así decirlo, ¿ya? Como que cuesta que cargue al tiro. Entonces, generalmente la experiencia del usuario que se mete a una página de Facebook es que solamente se va al anuncio, muy pocas veces baja. Entonces, si ustedes consideran el comportamiento del usuario basado en su propia experiencia, porque es fundamental que en marketing digital ustedes siempre basen los comportamientos de tu cliente, ¿no es cierto?, de tu potencial cliente, lo basen también en comportamientos propios de ustedes, ¿ya? Y a partir de eso, tú tienes que pensar, perfecto, ¿dónde tengo que tener toda la información entonces, sobre todo de las reservas, de las promociones, de los descuentos que voy a realizar una vez que se reactive todo? En mi sitio web. ¿Dónde voy a tener que tener toda la información respecto a las habitaciones? Una linda galería de imágenes, ¿no es cierto? Eh, Presentar todos los atributos de mi negocio, mi propuesta de valor, presentar el entorno. ¿Dónde voy a tener todo eso? En mi sitio web. Aquí tengo un ejemplo. Vamos a ir viendo ejemplos en nuestra presentación. ¿Ya? Yo saqué de hoteles, de distintos hoteles de Europa principalmente, de Estados Unidos, y también distintos tipos de plantillas de WordPress, ¿ya? Que les voy a explicar un ratito más qué es lo que son, para que los puedan ir teniendo en consideración como inspiración, ¿ya? También les voy a entregar, junto con la presentación, cuando Carolina se las envíe, les voy a entregar los sitios web de donde saqué gran parte de la información acerca de los hoteles, para que ustedes lo tengan como inspiración. Entonces acá en esta imagen ya lo tengo ahí remarcado, ¿no es cierto? Tengo el home, que es el inicio de mi sitio web, sobre, ¿no es cierto?, sobre nosotros, contacto, amigos, que es el equivalente a donde la gente escribe los reviews, ¿no es cierto? Y el FAQ, que son las preguntas frecuentes, Frequently Asked Questions. En este, digamos, como sección específica del sitio me voy a detener, porque es súper importante, ya les mencionaba, de forma estratégica primero para redes sociales, pero de forma estratégica también para mi negocio y para protegerme, ¿ya? Tengo experiencias, he trabajado yo trabajando marketing digital y redes sociales para hoteles y para complejos turísticos, donde por no declarar lo que consistía una promoción, ¿ya? Un cliente fue al CERNAC y dijo, en ninguna parte estaba declarado que, no me acuerdo bien, bien cuál era el tema, pero él había llevado a sus hijos y al parecer tenía que pagar por las habitaciones de los niños, por esta cama extra. Y él insistía en que la cama extra estaba incluida, ¿ya? Si tú declaras en tu sitio web que la cama extra no está incluida, tú inmediatamente tienes como decir, oye, acá esto estaba declarado. Por lo tanto, no puedes pedir algo, ¿ya?, que a ti se te ocurrió que podías pedir o a ti se te ocurrió que viste en redes sociales, ¿ya? Es súper importante que en su sitio web ustedes tengan toda esta información bien detallada, bien declarada, a fin de poder evitar, ¿ya?, problemas relacionados con servicio al cliente que siempre, y ustedes saben mejor que yo, van a afectar negativamente a mi negocio. También otros conceptos de por qué tener un sitio web para su negocio, porque es el lugar, entonces, como lo habíamos definido al inicio, donde parte no llegan los clientes, ¿no es cierto? Pero también es el lugar donde yo verifico información que proveo en mis redes sociales o en distintas campañas de publicidad que yo pueda hacer. Piensen también en el offline, ¿ya? Marketing, en brochures que yo puedo entregar, por ejemplo, en restaurantes,
¿no es cierto? En información que pueda aparecer en prensa. Distintas acciones que se van a verificar en el sitio web al cual va a llegar mi potencial cliente. Por otro lado, ya cuando yo dispongo de un sitio web para la verificación, yo estoy tomando ya y adquiriendo otros elementos que son aún más importantes que el solo hecho de pensar en tener un sitio web. Cuando ustedes tienen un sitio web, ustedes adquieren autoridad, ¿ya? Adquieren confianza, ¿ya? Y por sobre todas las cosas, esa visibilidad bonita, bien presentada, usable, funcional, ¿no es cierto?, que yo entrego en mi sitio web, va a entregar una experiencia de uso a mi cliente que se va a trasladar a la expectativa de lo que va a encontrar en mi negocio. Esto es súper importante que lo tengan en consideración, porque siempre existen expectativas respecto a lo que voy a encontrar como cliente, ¿no es cierto?, del producto que estoy comprando, basado en lo que yo estoy viendo en mi sitio web. Y piénselo desde esta lógica. Ustedes se meten a un sitio web horrible, pésimamente mal diseñado, que no encuentras absolutamente nada, que nada es cliqueable, que no tiene información de nada, no tiene ni una sola foto bonita. ¿Qué confianza me va a dar para después comprar el producto o servicio? Lo mismo con mis redes sociales. Entonces tienes que siempre pensar, por ejemplo, acá el Hotel Conrad, ¿ya?, que tiene en las Islas Maldivas. Miren esa foto preciosa del restaurante. Soñada. Entonces, una foto bonita, una foto bien tomada, ya bien dispuesta en mi sitio web, que no se vea borrosa, que no se vea chiquitita, y toda la información que necesite va ya a ser el 80% de, digamos, como la propuesta de venta y la propuesta de valor para mi negocio. Bien, ahora vamos a ir avanzando a lo que consiste un sitio web, ¿ya? Conceptos básicos. La imagen que les presento a continuación se llama mockup, ¿ya? El mockup vendría a ser como el borrador del sitio, ¿ya? El dibujito que yo hago de cómo quiero mi sitio web, ¿ya? Si ustedes no han hecho este ejercicio, tienen que hacerlo, es súper importante. De hecho, en las grandes agencias, ¿ya?, con grandes proveedores, o también con proveedores que son bastante, digamos, serios, siempre les presentan este mockup, siempre les dicen, mira, esto es lo que yo me imagino de sitio web, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que entender por sitio web? Que es un conjunto de páginas, ¿ya? Por lo tanto, cuando yo le digo a mi sitio web, y muchas veces hasta yo caigo en el horror, porque es como una deformación del lenguaje, por así decirlo, es un sitio web. Una página es el home de tu sitio, por ejemplo, es habitaciones de tu sitio. Por lo tanto, tú no vas a tener una página web, tú vas a tener un sitio web, ¿ya? Que les quede así como claro, 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 repítaselo 1000 veces, yo no tengo una página, yo tengo un sitio, un sitio, un sitio, ¿ya? Entonces, este conjunto de páginas, ¿ya?, que están dispuestas y ordenadas de tal manera, van a hacer que en su orden y en su configuración sean accesibles a través de Internet, ¿no es cierto? Estas páginas se van enlazando con una finalidad concreta, que en este caso es mostrar de la forma más funcional y usable posible, ¿ya?, para mi usuario, toda la información que yo necesito que él vea, ¿ya? El sitio web además se compone de diversos conceptos, en los cuales es fundamental contar con una URL única, ¿ya? Es decir, la página de inicio o el homepage. ¿Qué significa esto? www.hotelpuertovaras.cl es mi URL única, ¿ya?, que es el homepage, que es donde llega la gente. ¿Por qué? Porque si mi URL única, ¿no es cierto?, tiene un slash que dice habitaciones, eso ya pasa a ser una página. He ahí la diferencia entonces. El sitio web va a tener una URL única que es el nombre de mi negocio y luego las páginas se van a ver diferenciadas por este slash, ¿ya? Entonces, vamos con los conceptos básicos en qué consiste un sitio web. Es súper importante que ustedes entiendan en el lenguaje que cada página, ¿ya?, que conforma mi sitio web está escrita y configurada en un código de programación. Como la imagen lo muestra, este código de programación se llama principalmente, ¿ya? ¿Por qué? Porque existen otros códigos de programación, pero son súper antiguos, ¿ya? O también son desarrollos propios. Un ejemplo, el diario El Mercurio
trabaja en un sistema de programación, en un sistema de codeo que se llama, que es propio, ¿ya? Y que por lo demás es súper antiguo, a mí me tocó trabajarlo cuando trabajé en el diario, que se llama ASPX, ¿ya? No sé si han ido migrando de a poquito al uso del HTML. ¿Por qué? Porque el HTML es la forma de código, ¿ya?, que permite más cambios, que es más sencilla de poder utilizar incluso por un usuario que no conozca tanto. Si tú sabes algunos códigos de HTML, vas a poder en el fondo lograr ciertas cosas de tu sitio web que no son tan complejas, ¿ya? Pero principalmente es la facilidad con la cual yo puedo reprogramar algo, puedo volver a reescribir el código, ¿ya? Y puedo a través de esto volver a ordenar una y otra vez mi sitio web, ¿ya? Por otro lado, el código en el cual está escrito mi página web permite poder hacer enlaces explícitos, es decir, que dirijan, por ejemplo, visita Puerto Varas aquí, clic, ¿ya? Eso es explícito. O links que pueden estar en el fondo dentro de tu misma página. Ya conoces, por ejemplo, en la presentación del home, ya conoces nuestras habitaciones, haz clic aquí, ¿ya? Entonces, eso permite que el usuario, a través del codeo de la programación, me pueda mover de un lado a otro, ya, de forma súper intuitiva, ya, y también pueda ir saltando de un lugar a otro de forma también que sea simple, ya, y que sea funcional, ya, es decir, que cumplan funciones dentro del sitio que son específicas. Vamos ahora a lo que es el dominio en Internet. El dominio en Internet es el negocio, ¿no es cierto?, en el cual, digamos, tú te ubicas dentro de la web, del www. El dominio, ya, que es la URL única, también, es lo que identifica tu sitio web, es un nombre único, es un nombre que nadie más tiene, ¿ya? Y ese nombre, si es .cl, se registra en Chile, en nicchile.cl, y si se registra a nivel internacional con un .com, ¿ya? Lo pueden comprar en sitios de categoría, como el que les recomiendo, que es godaddy.com, pero también pueden encontrar otros sitios donde pueden comprar dominios.com. El comprar dominios.com significa que tú pagas una cierta cantidad de dólares al año, ¿ya? Para que ese dominio se mantenga, ¿ya? Por otro lado, cuando yo compro un dominio.cl en Nick Chile, ¿ya? Yo me aseguro de que por un año o por 2 años nadie más va a poder tomar ese dominio.cl. ¿Cuál es mi recomendación acá? Que ustedes compren ambos dominios, el .com y el .cl. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen un negocio, ¿no es cierto?, que lo tienen solamente registrado con .com, alguien puede comprarles el .cl perfectamente y hacerse de su página, no de su página, del nombre de su negocio, ¿ya? Entonces, esa práctica que, aunque no lo crean, es bastante común, ¿ya?, de robar literalmente el dominio para después vendértelo, ¿ya? Entonces, es difícil después porque te lo venden a un precio muy alto, ¿ya? Estos llamados piratas de la web, y en el fondo para meterte en este enredo y en este complejo proceso, digamos, donde incluso también pasa que vienen empresas gigantes, ¿ya?, y te compran todos los dominios que sean de distintos países. Por ejemplo, Facebook.com, ¿no es cierto?, compró todos los Facebook del mundo, pero no pudo comprar el de Chile, porque el Facebook.cl, que fue esta historia, a mí me encanta contar estas historias, Facebook.cl fue un dominio que compró una persona, Juan Pérez, ¿ya? Pero lo compró muchísimos años antes que el inicio de Facebook, que fue por allá por el 2006. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Cuando Facebook por allá por el 2010 dice, reclama a Nick Chile Facebook.cl, se entra en un litigio. Eso pasa bastante seguido, que empresas gigantes quieren comprar dominios pequeños registrados por personas naturales, o también por personas jurídicas, pero que en el fondo no tienen, digamos, como la misma gigantesco, por así decirlo, de Facebook en este caso. Entonces entró al litigio y finalmente Facebook.com pierde el Facebook.cl porque pertenece a esta empresa que iba a vender libros. ¿En qué quedó eso a lo largo de los años?
no sé, capaz que hayan podido tratar con la misma persona, que les haya finalmente comprado el dominio, ¿ya? Tarea para la casa, que se metan a facebook.cl para ver qué fue lo que pasó. Entonces, este tipo de ejemplos que pasan y pasan mucho en la industria, es súper importante que ustedes lo tengan en consideración al momento de comprar el dominio en Internet. Por otro lado, y creo que este es un dato fundamental porque está basado en experiencias muy desagradables que yo he ido en el fondo como escuchando, ¿ya? Y tratando de solucionar también con algunos clientes a lo largo de mi carrera. Cuando tú no compras el dominio, es decir, cuando tú no registras el dominio a tu nombre y dejas que el diseñador, programador, la agencia lo haga, eso va a quedar registrado a nombre de ellos. Por lo tanto, en muy malas experiencias que me ha tocado ver, en el minuto en que todo se va a la punta del cerro y tú le pides a ese proveedor que te entregue tu dominio, te va a decir, no, po, si lo quieres, págamelo. O, casos peores, echan abajo todo, ¿ya? Entonces, siempre, siempre compren ustedes el dominio. Si por ese motivo tienen un sitio web y se lo entregaron al programador, ¿ya? O al proveedor en este caso, el registro y el dominio de propiedad de ellos, pídanselo antes que pase cualquier cosa que ojalá no pase, pero en mi experiencia pasa. Entonces, siempre ténganlo en consideración. Vamos a ir ahora a hablar acerca del hosting, ¿ya? Y acá es súper importante que se entienda que el hosting no es lo mismo que el dominio, ¿ya? El dominio es el nombre de mi sitio web, es lo que le va a entregar, es el carnet de identidad, por así decirlo, ¿ya? Y el hosting es el registro civil, ¿ya? Esta analogía es muy simple de entender, ¿por qué? Porque en el registro civil, ¿no es cierto?, se va a guardar la información de mi identidad, ¿ya? En el hosting pasa exactamente lo mismo. En el hosting, ¿no es cierto?, y por eso está como esta caja, este tipo como de computador, porque así son, en el fondo, como los primeros hosting fueron así, hoy todo está en la nube, ¿ya? Pero en algún minuto todo se guardaba en unos tremendos, tremendos computadores, unas bodegas gigantes, ¿ya? Donde en el fondo se podían almacenar información de todos los sitios web, porque se guardaban como en discos, ¿ya? Eso hoy no pasa, está todo en la nube. Pero los respaldos de los sitios web que los hosting ofrecen en el caso de que te entre un virus, por ejemplo, y se caiga tu sitio web, o en el caso de que por ese motivo ocurra una falla, ¿no es cierto?, y hace que los sitios web se caigan, siempre tiene que haber un respaldo que puede estar en la nube o respaldo que puede estar, digamos, almacenado en cualquier otro dispositivo, pero la gracia es que está disponible las 24 horas del día para ti, ¿ya? El hosting te provee el almacenamiento, te provee también la velocidad de carga del sitio, ¿no es cierto? Pero obviamente esa velocidad de carga también va a depender de los servicios de Internet, como por ejemplo, no sé, BTR, ¿no es cierto?, Telefónica, etcétera. Y también el qué tan liviano tú hagas tu sitio. Vamos a ir viendo más adelante algunas estrategias para yo hacer más liviano la carga de mi sitio web. Entonces, tú el hosting lo contratas a una empresa, hay empresas especializadas de hosting, empresas que te ofrecen el hosting, ¿no es cierto? Y también te ofrecen el mantener tu dominio con el .com, y empresas que te ayudan, digamos, a proveer, te proveen un hosting de forma anual, de forma bianual, ¿ya? Y eso hace que tú puedas estar tranquilo. Además le hacen la mantención a tu sitio, así que eso es algo súper bueno, y en caso de cualquier problema te ayudan a solucionarlo. Es súper importante que cuando ustedes contraten un proveedor para que les realice el sitio web, le pregunten, porque muchas veces uno piensa que voy a mandarle a hacer un sitio web a alguien, y esa persona me va a registrar el dominio, me va a comprar el hosting, y yo no tengo que hacer absolutamente nada, ¿ya? El proveedor muchas veces solamente les va a entregar el sitio web, y nada más, en el fondo como la esencia del sitio web, ¿no es cierto? Pero ustedes van a tener que preocuparse de comprar el dominio y el hosting. Entonces siempre traten de encontrar un proveedor que les pueda ayudar con estas soluciones, que tenga buenas referencias para poder ayudarles, ¿ya? O el pack completo, que puede existir dentro de la industria, pero también eso va a significar un valor que es un poquito más alto. Bien. Ahora vamos a dar un espacio para preguntas, por si alguien tiene preguntas. Vamos a ver acá. Dice, buenos días, buenos días, buenos días. Entonces dice,
Pía dice, ¿cómo se llaman los objetivos? Leads. Ah, leads. L-A... A ver, no, espérate, vamos a partir ordenado. Ya, L-E-A-D-S, LEADS. En periodismo, los leads son los que los leads son los que en la industria ya del periodismo, el lead es el inicio de la noticia que contiene la información más importante, ¿ya? El lead es el que está siempre como al inicio de la noticia, ¿ya? Es el que yo, en el fondo, leo el primer párrafo, donde encuentro toda la información. Eso es el lead, ¿ya? Entonces, el lead es como lo más importante, si se entiende dentro del mundo del periodismo. Dentro de los objetivos de marketing digital, el lead es el que me va a servir a mí para poder proponerme objetivos que sean medibles y sean trazables, ¿ya? Y que de alguna forma yo pueda obtener con esto conceptos como, por ejemplo, el retorno de la inversión. Es decir, si yo gasté 10, ¿no es cierto?, 10.000 pesos, ¿ya? Y conseguí 10 reservas. Cada reserva me costó 1.000 pesos, ¿ya? Esa es la lógica. Por lo tanto, los leads que yo me propuse, que era conseguir reservas, me costaron, con los 10.000 pesos que invertí, me costaron 1.000 pesos cada una, ¿ya? Los leads no necesariamente pasan por plata, digamos, ya por transacciones basadas en plata. Un lead puede ser también obtener correos electrónicos, ¿no es cierto?, basados en información que yo voy a entregar de forma orgánica, por ejemplo, ¿ya? Son distintas los objetivos, pero siempre es importante que ustedes se tracen ya estos objetivos de negocio. Piénsenlo de esa manera. Leads es más en la industria, ¿no es cierto?, es más en lo que es marketing digital, pero ustedes siempre piensen en objetivos de negocio. Siempre nos dicen que recordamos que página web no es lo mismo que sitio. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, ya lo expliqué. Página web es el home, son las habitaciones, ¿ya? Son los distintos elementos que son cliqueables dentro de mi sitio web. Y mi sitio web es lo que contiene todas las páginas web. ¿Cuál es la diferencia entre WordPress y Wix? Millones. Vamos a ver a continuación. Aparte que acá WordPress Lover, entonces en verdad yo Wix es como que, oh, qué lindo Wix, pero no, yo WordPress, siempre WordPress. Ya, bueno, página web es igual a sitio web, no. Mockup, por favor, a ver, se los voy a escribir. Les voy a escribir primero cómo se escribe leads. Súper importante, acá los emprendedores tenemos que siempre estar investigando, siempre estar conociendo, así que esa es la palabra y la definición de concepto de leads, que son fundamentales dentro de la estrategia de marketing digital. Y mockup se escribe así. Mockup. Así se escribe mockup. Cuando ustedes le pidan un buen proveedor, va a saber lo que es un mockup. Así de sencillo. Si ustedes le dicen, oye, yo necesito antes un mockup de cómo va a ser mi sitio para poder entenderlo, yo te voy a entregar un dibujito de cómo lo quiero y yo quiero que tú a continuación me entregues un mockup para ver ya cómo va a ser el sitio. ¿Qué es lo que pasa mucho hoy? Que la gente, los proveedores trabajan con plantillas prediseñadas y eso hace que muchas veces todos los sitios sean iguales. Entonces también tienen que tener en consideración con su proveedor y ser súper como concretos ustedes y honestos el proveedor, en que tú trabajas con una plantilla prediseñada o yo te puedo entregar cómo es que quiero mi sitio web y para esto la realización del mockup. La diferencia ahí es fundamental, porque si se trabaja con una plantilla prediseñada es muy poco lo que se puede hacer, ¿ya? Eso también va a hacer que el costo sea menor. Entonces también tiene su lado bueno, muy bueno por lo demás, porque hay plantillas que son increíbles, ¿ya? Y les voy a mostrar, les voy a dejar ahí de inspiración un montón de plantillas de WordPress que son increíbles, que se compran, el proveedor las compra, ¿ya? Y después se pueden como modificar, pero son prediseñadas. Entonces es súper importante también que se entienda la diferencia y la distinción de eso. Ya, dice, es un diagrama de cómo está ordenada la información, de cómo está me consultado un borrador del diseño. Sí, exactamente, es todo eso. Es todo eso y es súper importante que ustedes tengan esa claridad, ¿ya? Porque al momento de que se va configurando el sitio web, ustedes van a tener súper claro qué es lo que necesita su sitio web. Y lo vamos a ir viendo dentro de la presentación. Evelyn dice, nosotros tenemos un sitio que es plantilla, PrestaShop autoadministrable. Ya. ¿Qué es una plantilla prediseñada? Genial.
porque por algo WordPress también se dedica a diseñar plantillas. PrestaShop en el fondo es el sistema que hace que funcione el e-commerce, ¿ya? Finalmente, son distintos sistemas, tenemos Shopify, PrestaShop, Jumpseller, ¿no es cierto? Tenemos varios sistemas con los cuales nosotros podemos integrar dentro de nuestro sitio web el e-commerce. Y que sea autoadministrable, lo vamos a ver a continuación. Les voy a explicar lo que significa el concepto de autoadministrable. Mockup son las vistas de la página del sitio. Es que no son las vistas, es como tú te proyectas al sitio. Si a eso tú le llamas vistas, bueno, se puede entender como tal, pero es como tú te lo imaginas, ¿no es cierto? Yo me imagino, por ejemplo, un home que tenga a mi derecha, ¿no es cierto?, que tenga las noticias, a mi izquierda que tenga información de contacto del sitio, etc. ¿Ya? Pero lo vamos a ver a continuación, así que genial que me hayan hecho estas preguntas, me encanta que sea así, y en la otra ronda de preguntas vamos a hablar, así que sigamos. Ya. Vamos nuevamente entonces a compartir la pantalla. Ya. ¿Por qué usar WordPress? Ya, y acá viene la respuesta a por qué usar WordPress y no Wix. Las características del CMS, Content Management System, ya lo vimos lo que significa, ¿no es cierto? El sistema que maneja mis contenidos. Algunos datos. Más del 35% de los sitios web en el mundo son WordPress. Sitios web como el de la Coca-Cola, el de la revista Vogue, el del New York Times, algunos sitios web de, por ejemplo, el diario El Mercurio, algunos sitios web de La Tercera, por ejemplo, Paula. Webs, blogs, portales, webs corporativas e incluso aplicaciones están construidos con WordPress. Acá, como les decía, les muestro ejemplos de sitios web. Este es el Hotel Bedford, que ustedes aquí pueden ver que dentro de lo que se configura como primera página, tiene esta foto hermosa de unos novios con barra menú, logo a la izquierda. Ya. Características del CMS, características de WordPress que lo hacen distinto de los demás. Es simple. Acá yo les muestro la página de un escritorio. Ustedes pueden crear publicaciones, páginas, insertar elementos, insertar algo que se llama widgets, ¿ya? Que por ejemplo es que yo quiero que se vea la información que publico en Instagram, por ejemplo. Eso se llama widget y son gratis, ¿ya? Por lo tanto, eso hace que sea súper fácil. Por otro lado, WordPress es súper flexible. ¿Por qué? Porque contiene, ¿no es cierto? Tú tienes algo que se llama el front, que es el frente, que es lo que es lo que se ve de mi diseño, ¿ya? Y el back. Y el back es la parte de atrás, que vendría a ser el backend, así, ese es el nombre, que es el escritorio, ¿ya? Que es lo que yo les estoy mostrando ahí, que tiene distintos elementos. Por ejemplo, uno es el escritorio propiamente tal, que es donde se muestra todo. Después están las actualizaciones. Dos, entradas, que son distintas informaciones que yo voy conteniendo dentro del sitio web, ¿ya? Medios, páginas, comentarios, apariencia, plugins, que son los elementos que yo pongo dentro del sitio para que el sitio tenga una mejor usabilidad, ¿ya? Los usuarios, cuánta gente pueden manejar mi sitio web y las distintas herramientas que componen a mi sitio web. Acá viene la principal diferencia entre WordPress y Wix. La libertad y autonomía de contenido, ¿ya? WordPress es un CMS que es libre y existe un sistema en el mundo que se llama, para WordPress, que se llama Creative Commons, es decir, tú licencias tu sitio web con un, ¿ya? Con, digamos, este Creative Commons, que es como una medallita que tú sacas, ¿ya? Me estoy metiendo en un terreno que no es necesariamente con el tema del turismo, pero por ejemplo, si yo tengo un blog y ocupo imágenes, ¿ya? Yo las licencio bajo Creative Commons. ¿Por qué? Porque es una comunidad creativa. Por lo tanto, yo no estoy haciendo un uso fraudulento de las imágenes porque tengo mi sitio web WordPress licenciado bajo esta comunidad creativa donde intercambiamos contenido, pero no lo robamos, por así decirlo, ¿ya? ¿Por qué les hablo de blog? Porque yo tengo un blog. Entonces yo lo licencio bajo
este sistema de Creative Commons y puedo tener, digamos, mayores funcionalidades de lo que significa este software libre, ¿ya? A diferencia de Wix, yo pago, monto mi sitio web, pero el día que yo dejo de pagar, chao, desaparece, se fue todo, porque siempre va a ser de Wix, nunca va a ser tuyo, aunque incluso tú registres tu dominio en nick, ¿ya? O en .com para quitarle la característica de Wix, toda la información que se contiene dentro de Wix es de ellos, nunca es tuyo. En cambio en WordPress es tuyo, siempre va a ser tuyo. Por lo tanto, tú vas a poder modificar el CMS, reescribir el código de programación, tienes la plantilla prediseñada, la puedes armar, desarmar, o sea, si tienes un excelente proveedor, créeme que vas a ver hacer maravillas con esa plantilla prediseñada, ¿ya? La base de WordPress es la libertad de contenido, libertad de software. Después, y acá viene otro concepto que me gustaría que también quedara súper claro, ¿ya? Dentro de las características de este CMS. Las herramientas de publicación que te provee WordPress para poder administrar tu contenido, ¿no es cierto? Programarlo, revisarlo, protegerlo, ¿no es cierto? Reescribirlo, ya significa que tu sitio web jamás de los jamases va a ser autoadministrable. Ese concepto es, en buen chileno, mula. ¿Por qué es mula? Porque ningún sitio web es autoadministrable. Mientras tenga que ser de alguna forma programado, ¿no es cierto?, utilizado y por otro lado mantenido por un ser humano, ya, que siempre va a ser, a no ser que ya estemos en el 2800 y seamos un mundo totalmente, ¿cómo se llama?, automatizado por robots, siempre va a haber un factor humano detrás. Por lo tanto, ningún sitio es autoadministrable, ninguno. Siempre va a haber que meter mano al sitio. Lo mismo en la gestión de usuarios. Yo puedo elegir administradores que tenemos total control del sitio, puedo elegir, por ejemplo, editores, ¿ya?, que son personas que se van a meter solamente a escribir algo concreto, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo a alguien en mi negocio, ¿ya?, que trabaja, por ejemplo, para la recepción, yo le puedo entregar a él un usuario tal que le permita tener solamente algunas libertades dentro del sitio, pero no todas, ¿ya? ¿Y por qué? Obviamente por razones de seguridad. Quien tiene acceso total al sitio como administrador, perfectamente puede empezar a borrar cosas. En cambio, quien tiene accesos más restringidos puede realizar solamente acciones. ¿Ven? Ahí se quita totalmente el concepto de autoadministración. No existe, ¿ya? Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con herramientas, la gestión de los usuarios y la gestión de los medios que permite que tu sitio sea visualmente atractivo, que pueda tener imágenes, que pueda tener videos, que pueda tener un contenido audiovisual y personalizado que sea súper atractivo, todo eso es mano humana, ¿ya? No es autogestión, ¿ya? Entonces, por lo tanto, el concepto de la autogestión, yo creo que en algún minuto quiso tener un sentido donde se hablaba de que habían cosas que estaban prehechas, y esa es una de las digamos, una de las grandes ventajas de WordPress, pero en ningún caso van a funcionar solas. Bien, ¿y por qué cuando hablo de cosas que te entrega prehechas? Y aquí vamos a ir al concepto de las plantillas, ¿ya? Tú puedes tener temas o plantillas que WordPress te entrega gratis, las encuentras en www.wordpress.com, ¿ya? Y también puedes armarlas desde cero, ¿no es cierto? Que para eso ocupas el famoso mockup. O también puedes comprar plantillas a distintas empresas que se dedican a desarrollarlas, ¿ya? Y en este caso tu proveedor las compra, ¿ya? Tú te puedes inspirar en distintas plantillas, tu proveedor las compra, o tu proveedor ya tiene plantillas prediseñadas, compradas, y te las muestra, te las presenta y ustedes las van modificando. Acá, por ejemplo, les muestro una plantilla. Luxury Hotel no existe, ¿ya? La plantilla se llama Luxury Hotel. Entonces acá, si ustedes se fijan, esto es la página del home, ¿no es cierto?, donde se presenta esta imagen primera, que es como a primera pantalla, ¿ya? Porque en los sitios web las pantallas se dividen. Por lo tanto, la primera pantalla es la que va a mostrar esta foto inicial, va a mostrar el home, perdón, la barra menú, que es la que está en el medio, y después algunas informaciones, digamos, del hotel, y hasta ahí llega la primera pantalla. Y después, después muestro una página interior, que es la página de las habitaciones, ¿ya? Entonces, yo compro estas plantillas prediseñadas,
donde de este sitio web se incluyen varias páginas para poder ir armándolo y que quede muy, muy lindo. Pero por sobre todo usable, funcional y con una arquitectura que permita que pueda ser de fácil acceso. Ahora vamos a ver plantillas y tendencias en WordPress para que se puedan inspirar. Yo esto lo saqué de wordpress.com, ¿ya? ¿Por qué elegí estas plantillas? Porque marcan tendencia. Pero también marcan algunos puntos que son como súper específicos que tienen que tener en consideración, ¿ya? Lo primero es esta primera pantalla de las cuales yo les hablaba. La primera pantalla es la que va a contener exactamente lo que están viendo acá, ¿ya? Es decir, ustedes tienen que pensar en que en esa primera pantalla yo voy a ser súper estratégico y voy a desplegar la información que yo considero es la más relevante. En general, en las primeras pantallas va una imagen, va la barra menú y va, en el caso de ustedes, el sistema de reservas incorporado. O también puede ir imágenes, ¿no es cierto? Y lo que ustedes quieran destacar, que es lo más relevante en este caso, que vendría a ser, por ejemplo, promociones, descuentos, ¿ya? Y distintos llamados que en estos tiempos, en el fondo, yo necesito que se vean en el minuto en que la gente entró a mi sitio web, ya sea desde el computador o ya sea desde su teléfono, ¿ya? Primera pantalla, lo que se va a ver primero, sin la necesidad de que yo vaya avanzando. Cuando yo tengo que avanzar, paso inmediatamente a una segunda pantalla. Cuando esa información que se despliega en la pantalla de mi teléfono o en la pantalla de mi computador se termina, avanzo de nuevo y paso a lo que se llama una tercera pantalla, que es el fin de mi sitio. Y en ese fin de mi sitio yo lo voy a saber porque voy a tener un pie de página que se llama footer, ya donde va a estar, en el fondo se repite la barra menú, pero también se repite, por ejemplo, información de contacto, ubicación, etcétera, etcétera. Acá lo importante de lo que les estoy mostrando es que tengo la barra menú arriba, a mi derecha, y el logo a mi izquierda. Sobre la imagen principal, una preciosa imagen, ¿no es cierto?, que evoca e invita, tengo un texto escrito y si se fijan acá yo tengo en 3 partes dispuesto el sistema de reserva. Qué inteligente es entonces porque le estoy recordando permanentemente a mi usuario que puede reservar inmediatamente al solo ingresar al home, ¿ya? Después acá estoy viendo otro sistema, porque fíjense acá, es una sola imagen, estática, ¿ya? En cambio acá, las imágenes con esas flechitas que tienen a la izquierda y a la derecha van pasando, ¿ya? Estos son tendencias. Hay gente a la que les encanta ver carruseles de imágenes que se llaman, una y otra vez. Hay gente a la que no, que solamente con una sola imagen, listo, vendido, ¿ya? ¿Por qué? Porque el resto de las imágenes las presento en una galería. Son tendencias y ustedes tienen que ir viendo cuál es la que mejor se acomoda a su visión de cómo imaginan su sitio web, ¿ya? Sin embargo, en este otro diseño, en esta otra plantilla, hay elementos que se conservan, como por ejemplo el establecer el logo a la izquierda. Y la información, en este caso el de número de teléfono, a la derecha. Y en el centro, la barra menú. Existe en neuromarketing, que se llama, que es un concepto que tiene mucha relación con cómo el cerebro funciona y despierta a las distintas estrategias que yo voy utilizando, que es el eye tracking, que es decir, el traqueo del ojo, que es en el fondo como el escaneo que hace mi ojo al momento de ingresar a un sitio web. Ustedes como usuario piénsenlo, ¿qué es lo que miran primero, qué es lo que ven después? ¿Ya? Y en ese sentido, el ojo primero se va a ir al lado izquierdo siempre. Por lo tanto, por lo mismo, muchos sitios web ocupan ¿cómo se llama? El logo al inicio. Al inicio, digamos, en la parte izquierda, ¿ya? Después, ustedes abajo pueden ver en el fondo como estas categorías de distintas opciones, ya que yo quiero destacar dentro de las características que tiene mi negocio para el sitio web. Entonces, acá otra inspiración, Hotel Pagoda es el nombre de la plantilla, ¿ya? Y acá yo nuevamente tengo la imagen, pero acá tengo inmediatamente como un recibimiento,
sobre nosotros, quiénes somos, ¿ya? Que es bienvenidos al Hotel Pagoda, ¿no es cierto? En el centro tengo el sistema de reservas, porque para ellos es súper importante que esté al tiro ahí. Y una de las gracias que tiene esta plantilla es que tiene harta información que el lector puede, y digo lector porque tu usuario aquí se transforma en lector, puede informarse, ¿ya? Bien. Acá hay otro diseño de plantilla que la gracia que tiene son los iconos. ¿Y por qué los iconos? Porque los iconos son un lenguaje universal que está muy en tendencia, que permite poder entender, sin la necesidad de que esté declarado de forma escrita, ya el que tú tienes acá, por ejemplo, servicios es un icono. Otro servicio que, por ejemplo, puede ser los costos, es esta bolsita de dinero, ¿no es cierto? Tipo Pato Donald. Y el icono de la foto, y significa que son imágenes. La iconografía es súper, yo la encuentro súper práctica, la encuentro que es un tremendo, digamos, como aliado en el hacer más usable tu sitio web, en que tu usuario lo pueda usar, para la redundancia, de la mejor manera posible. Y piensen en eso, piensen en la iconografía, porque de verdad, aparte de estar en tendencia, es universal, ¿ya? Y por otro lado también es universal porque en cualquier lenguaje tú vas a entender que la cámara ya es imágenes. Entonces piensen en eso. Si ustedes no tienen la posibilidad de traducir su sitio web a 20.000 idiomas, pero le ponen un icono de cámara fotográfica, tienen la mitad del terreno ya construido, porque el usuario de Ganda va a saber que Uganda quise decir, de Uganda, va a saber que inmediatamente la cámara fotográfica significa imágenes. Aquí otra plantilla, denme un segundo por favor. Ya, disculpen que yo tengo dos chiquititos, muy chiquititos, que están en clases online, y mientras yo estoy haciendo el seminario, el papá está a cargo, y voy a echar al agua al marido, me hace 1000 preguntas. Entonces, ya me tenía como 20 preguntas en WhatsApp. Perdona que te moleste. Entonces, ya, ahí le di las instrucciones. Bien, pero debe ser algo que les debe pasar a muchos papás hoy acá que estamos en este sistema de clases en la casa, que esperemos que algún día termine pronto para poder volver aquí a la normalidad. Miren, aquí la gracia de este sitio, de esta plantilla, es que si se fijan, acá yo tengo súper diferenciado el Book to Dine, Book to Stay. Book to Dine es para reservas para cena y estadía, ¿no es cierto? Entonces acá yo tengo la presentación de lo que es esta imagen, súper bonita, ¿no es cierto? Pero yo inmediatamente hago lo que se llama tirar toda la carne a la parrilla, que pongo la mejor tarifa garantizada, ¿no es cierto? Cliqueable. No booking fee, que es el que no te cobran por hacer la reserva, ¿ya? Al tiro, cliqueable. Y reserva al tiro para ganar, seguramente alguna promoción, algo que tú puedas ir entregando. Pero además, esta plantilla es súper específica. Por ejemplo, si se fijan arriba en la barra menú, dice weddings, ¿ya? Que ya en el fondo invita a que si ustedes como servicio tienen alguna cosa en específico que entregar, por ejemplo, que ustedes tienen un quincho, por ejemplo, para celebrar reuniones corporativas, por ejemplo, lo declaren dentro de la barra menú, ¿ya? Porque es súper importante el que puedan tener eso para que los diferencien, ¿ya? Y que lo declaren inmediatamente dentro de esta primera página. Este sitio web que les muestro a continuación es el de las termas de Jawel. Es un sitio web que existe, que está hecho en WordPress, que lo hicimos el año pasado, ¿ya? ¿Y por qué digo lo hicimos? Porque yo me preocupé de todo lo que era la parte de contenido, y en ese momento yo estaba formando una agencia, que en estos minutos tengo ahí en stand-by, pero nosotros contamos con un diseñador, ya que es un programador, que a partir de en el fondo como de un mock-up hecho en este caso por el cliente,
que le pidió el sitio de cierta manera, se fueron haciendo las modificaciones y se entregó finalmente un sitio que estaba hecho a la medida de lo que necesitaba el cliente. Si se fijan ustedes acá, lo que más pidió el cliente era que en el fondo se hiciera este sistema de esta como reserva virtual, este como concierge que se llama virtual, que es el tener como al recepcionista. Así que por lo tanto se le instaló un plugin de Cliengo, que se llama, que es pagado, para poder tener este sistema de robot de recepcionista virtual. Ya. Ahora vamos a pasar a lo siguiente, que tiene que ver con los contenidos y elementos que debe tener tu sitio web, ¿ya? Acá, en el fondo, encontré esta imagen y la encuentro muy, muy, muy adecuada porque resume los 10 elementos que todos los sitios web deben tener. Lo que he venido contándoles desde el inicio, una navegación lógica a través de todo el sitio web, significa que es una navegación que es intuitiva, que es funcional, ¿no es cierto? Un diseño web y un layout, es decir, un esquema, cómo se va presentando el contenido, que sea lo más apropiado posible para que permita una buena usabilidad, ¿ya? Es decir, para que mi usuario pueda utilizarlo de la mejor forma posible. Un diseño que sea responsivo, es decir, un diseño que se adapte a todas las pantallas. Hoy no pueden pensar un sitio web que no tenga un diseño responsivo, y WordPress es tu aliado número 1 para entregarte un diseño responsivo, porque todas las plantillas de WordPress, toda la configuración del CMS se adapta de forma responsiva, ¿ya? El contenido de tu sitio web es clave, ¿ya? Es el rey. ¿Por qué? Porque el contenido de tu sitio web va a hacer que tu sitio web se encuentre dentro de los buscadores. Además, tu sitio web debe contener llamados a la acción. Reserva ahora, aprovecha el descuento, conócenos. Son llamados a la acción que son súper importantes de que ustedes puedan tener declarados en su sitio web. Vayan pensando en eso. Testimoniales o reviews son claves, ¿ya? ¿Por qué? Porque es la mejor forma que tu potencial cliente sepa que otras personas ya utilizaron tus servicios y pueden dar fe y hablar sobre ellos, ¿ya? Ofertas a las que puedan acceder, descuentos, beneficios a los que puedan acceder, tienen que estar declarados dentro de tu sitio web. Que cuentes una historia, el storytelling que se llama marketing digital. Que cuentes una historia, que armes una propuesta de valor. Si, por ejemplo, tú eres un bed and breakfast que ofrece el desayuno más rico de Puerto Varas, de Puerto Montt, de Chiloé, entonces esa es tu propuesta de valor. Y tienes que mostrar unas fotos preciosas de ese desayuno junto a la estufita a leña, ya entregar ese calorcito de hogar, hacer que las fotos sean como medias amarillas, ¿no es cierto? Que tengan una luz de día preciosa, ¿ya? En el fondo como crear todo un sistema y digo sistema porque en el fondo esto es súper pensado, ¿ya? Que llame al usuario a que se encante y entienda cuál es la propuesta de valor. La sección de preguntas frecuentes es clave, tiene que estar siempre, y la información de contacto también es clave. Dentro de la información de contacto es clave que se geolocalice, ¿ya? ¿Por qué? Porque tu negocio tiene que ser encontrado. No todos los sitios web deben tener una geolocalización a través de un Google Maps que tú insertas dentro del sitio web, pero ¿por qué? Porque no todos los sitios web en el fondo necesitan ser localizados en forma física el lugar de trabajo o el lugar donde se entrega el bien o servicio, pero en el caso de ustedes es súper importante que siempre esté dispuesto e integrado Google Maps en tu sitio web, ¿ya? Ahora, dentro de los contenidos y elementos que debe tener el sitio web, como les mencionaba anteriormente, el layout o esquema, ya, estructura del sitio es crucial, es súper importante para poder enganchar al cliente. ¿Por qué? Porque de esta manera el contenido está ordenado de tal forma que es súper sencillo, intuitivo, fácil y simple de encontrar, ¿ya? Por otro lado, tiene que tener la tipografía adecuada, ¿ya? Hoy tienen que pensar e inspirarse y ver mucho, mucho, mucho de cuáles son las tendencias en diseño que marcan en la industria. No pueden tener todo su sitio en una cursiva o en un Comic Sans, ¿no es cierto?, en una cosa que sea como muy poco seria, porque eso obviamente les va a restar credibilidad, valor, confianza y seguridad a tu sitio web, ¿ya?
Dentro de un diseño correcto yo dispongo cada uno de los elementos, ya, que tienen fotos, imágenes que sean coherentes a la propuesta de valor que estoy entregando, que tengan una tipografía, que tengan un logo bien trabajado. Es fundamental eso para que este primer layout con el cual yo estoy armando mi sitio web, que se muestra, ya, que es el home, obviamente, y después son todas las otras páginas que yo voy armando, sea súper, súper, súper coherente. Otros contenidos y elementos que debe tener el sitio web, acá yo les muestro el ejemplo de la cadena Mandarín Oriental, ya, que es una cadena de hoteles muy grande en el mundo, pero acá muestra Tokio, ya, que acá sintetiza todos los elementos que debe tener un sitio web. Acá yo hice ¿cómo se llama? El listado gigante, todo esto se va a compartir, no se preocupen, pero tenía que tenerlo como súper claro. ¿Quiénes somos? Fundamental, ¿ya? El about, sobre nosotros. La propuesta de valor, ¿qué nos identifica? ¿Qué es lo que declaro? ¿Ya? Yo lo puedo declarar incluso con una imagen, lo puedo declarar con un eslogan, no necesito ser un texto gigante. Nosotros nos identificamos por ser mega, ultra, no sé, sustentables, aquí, 10 párrafos. No, créanme que eso el usuario no lo va a leer, ni siquiera ustedes lo leerían. Pero si yo tengo un eslogan bonito, una imagen que sea bonita, que sea evocadora, que me inmediatamente entregue la propuesta de valor, eso habla más que 1000 palabras, ¿ya? Un eslogan se crea en base a pimponeo, ¿ya? De ideas, ¿no es cierto? Un eslogan, encántate con la magia del sur, ¿no es cierto? El mejor desayuno del sur. Esos son eslogans que yo voy trabajando, ¿ya? Por otro lado, tengo que yo crear sí o sí, ¿no es cierto?, como contenido, la página de habitaciones, o cabañas, por ejemplo, ¿ya? Mostrar cada tipo, cada detallito de esas habitaciones, siempre pensar ustedes como el usuario, ¿qué quiero ver? Quiero ver los baños, quiero ver las camas, quiero ver la ventana, ¿a qué miran las ventanas? ¿Ya? Quiero ver algún detallito lindo que tú tengas en la habitación, ¿ya? Quiero además que me cuentes si voy a tener televisor, por ejemplo, si voy a tener mucama, ¿ya? Si tengo, por ejemplo, ducha o tina, cuéntame todos los detallitos, si voy a disponer, por ejemplo, un secador de pelo, ¿ya? Cosas a veces que ustedes piensan, créanme que a mí me ha pasado mucho, que cuando he ido a quedarme a algún hotel o algún bed and breakfast o lo que sea, y no llevo secador de pelo, y no hay secador de pelo, ha sido terrible, 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 terrible. Entonces yo siempre prefiero preguntar ese tipo de cosas porque obviamente uno tiene que viajar como liviana, ¿ya? Entonces siempre tienen que pensar en eso, ¿ya? Detallitos. Galería de imágenes o videos dispuestos dentro de mi primera página, ya sea como carrusel de imagen, imagen fija o que esté declarado en la barra menú, ¿ya? Es clave. Poner además el entorno, ¿ya? Contar cuál es mi entorno, mostrar fotos del entorno, ¿ya? ¿Qué tengo cerca? Si tengo restaurantes cerca, por ejemplo, si tengo, por ejemplo, cerca una playa, cerca una avenida, lo que sea, todo eso lo tengo que mostrar. Si, por ejemplo, yo soy un hotel o soy un servicio que se mueve dentro de la ciudad, si soy un tour operador, ¿ya? Que en el fondo, no sé, pues dentro de mi entorno yo te puedo ofrecer todo esto, ¿ya? Ustedes tienen que imaginarse cuál es el entorno que rodea al bien y servicio que están entregando, o servicio. Sistema de reservas, clave, o sea, imposible no pensarlo dentro del negocio que ustedes manejan. Contacto, formulario de contacto tiene que estar siempre muy declarado, las preguntas frecuentes, el contenido que sea elaborado y estructurado de tal manera que me permita poder tener, digamos, un SEO correcto. ¿Qué significa el SEO? Search Engine Optimization, ¿ya? Nuevamente la traducción al español es como la herramienta de la optimización de la búsqueda, SEO. SEO significa que yo voy a escribir, súper en simple, voy a escribir palabras claves dentro de la configuración de cada una de las páginas de mi sitio web para que puedan indexarse y ser encontradas en los buscadores. Es decir, como palabra clave, hotel, Puerto Varas, ¿no es cierto? Entonces, hotel, Puerto Varas tiene que estar escrito dentro de mi sitio web
Y eso va a permitir que cuando el proveedor indexe el sitio dentro de Google, ¿ya? Y lo marque también con Google Analytics, que incluya en el fondo el widget de Google Analytics, el sitio web a través de esta palabra clave, que es Hotel Puerto Varas, puede ser encontrado. Ustedes no tienen que saber al revés y al derecho qué es SEO, qué es indexación, nada. Pero ustedes sí tienen que pedirle al proveedor, quiero que mi sitio tenga buen SEO, necesitamos armar un sitio que dentro del contenido que yo voy a disponer, digamos, dentro del sitio que yo voy a escribir, ya tú me tienes que enseñar y tú me tienes que ayudar a que se vaya armando un sitio que permita poder, digamos, tener una buena indexación y un buen SEO, ¿ya? La integración con redes sociales es clave, siempre tienen que pensar en eso, que es fundamental, y la integración con Google Analytics también lo es. ¿Cómo integro Google Analytics dentro de mi sitio? Lo vamos a ver a continuación. Ya. Otros tips para complementar tu sitio web, los sistemas de reserva. Pueden integrar Booking, Trivago, TripAdvisor, ¿ya? Ustedes tienen que tener súper claro que cada uno de ellos posee códigos y enlaces especiales para que se puedan insertar dentro del sitio web. Como he dicho en charlas anteriores, esto te lleva de la manito. Créanme que qué más importante para ellos que ustedes utilicen los widgets de cada uno de estos sistemas de reserva. Por lo tanto, ustedes se van a sitios como TripAdvisor, por ejemplo, y van a encontrar el paso a paso de cómo tienen que insertar Trivago dentro del sitio web de WordPress para que funcione correctamente y se integre, ¿ya? La integración con Google Analytics es clave porque primero va a permitir una mejor indexación y segundo, vas a poder obtener métricas de tu sitio. ¿A qué página llegan? ¿Ya? ¿Qué es lo que más buscan? ¿Cuántas son las visitas que recibes al día? ¿De dónde son? ¿Cuáles son las horas en las que más ingresan? ¿Ya? Todos esos datos te van a poder permitir hacer mejores estrategias de marketing, ¿ya? Por ejemplo, tú quieres que lleguen a tu formulario de contacto o que tú quieres que lleguen a tu sistema de reserva y te das cuenta que en el camino algo pasa que solamente se quedan en habitaciones, por ejemplo. Entonces yo voy a saber que, mira, quizás hay que hacer una optimización y como la página donde más llegan es habitaciones, voy a poner ahí directo el sistema de reservas, por ejemplo, ¿ya? Eso te permite hacer Google Analytics, ¿ya? Por lo tanto, es fundamental que esté. Un sitio que no está marcado con Google Analytics hoy es un sitio que no está sirviendo muchísimo. Eso tienen que pedírselo a su proveedor como entrega final. Ay, adelante. Entonces, la integración con redes sociales que les mencionaba es súper importante también. ¿Por qué? Porque cuando yo integro mi sitio web con redes sociales, hago que desde mi sitio salten a las redes, ¿no es cierto? Y eso hace que la experiencia de uso y el conocimiento que va a manejar mi cliente, mi potencial cliente, sea como súper integral, ¿ya? Así que es súper importante que esté. Para poder configurar campañas en Facebook que sean más pro, que sean más efectivas, existe algo que se llama el píxel de Facebook, que ustedes encuentran dentro del administrador de anuncios, ¿ya? Y que es una clave, es una serie de códigos que ustedes insertan dentro del sitio web y eso les va a permitir poder realizar campañas en Facebook donde al estar marcado su sitio web, tú vas a poder obtener una data que le ayude a Facebook a que las campañas sean muchísimo más efectivas, ¿ya? Todo esto que les estoy explicando, ustedes deben pedirle al proveedor que les ayude a entenderlo, ¿ya? Que les ayude a poder, en el fondo, como de alguna forma decirle, o sea, más que entenderlo es como, mira, yo necesito que mi sitio web tenga ya insertado el píxel de Facebook porque yo no sé cómo insertarlo. Entonces el proveedor después te va a decir, perfecto, el píxel de Facebook ya está insertado, pero yo tengo que entender que para que el píxel de Facebook funcione, yo necesito irme al administrador de anuncios de Facebook, ¿no es cierto? Y desde ahí yo configurar mi campaña para que tenga como objetivo el que se derive tráfico a mi sitio web, ¿no es cierto? O puedo establecer otros objetivos a través de las métricas que me va entregando el píxel de Facebook. Ahora vamos a lo que es nuestra parte final, que son las buenas prácticas para estructurar el contenido y el uso de mi sitio web.
Como les he venido diciendo a lo largo de la presentación, es súper importante que ustedes entiendan que tu cliente no va a leer toda la información que tú le entregas en tu sitio web, ¿ya? Por muy inspirado que estés en que tienes que poner absolutamente todo, cada detalle, o que más es más, ¿ya? Créanme que no van a leer toda la información que hay dentro del sitio web. Se escanea, se busca lo más importante y se queda uno con lo que mayor relevancia siente que lo conecta, ¿ya? Y en este caso siempre van a ser las imágenes. Y esas imágenes, si no las hago cliqueables que me lleven a alguna página interior, ¿ya? Ahí yo voy a tener una mala usabilidad del sitio, ¿ya? Y por lo tanto también mala funcionalidad, el sitio no va a funcionar correctamente. Por otro lado, la versión mobile, es decir, la versión responsiva, es clave, ¿ya? Que ustedes la puedan tener. ¿Por qué? Porque si yo no adapto mi sitio web a mobile, que es desde donde preferentemente la gente va a revisar tu sitio web, sobre todo hoy en estos tiempos donde estamos en la casa, donde tenemos mucho acceso al teléfono para distraernos, para informarnos, etc. Si ustedes no tienen su sitio web bien optimizado de forma responsiva, se va a perder mucha información, ¿ya? También es clave que dentro de la creación del sitio web, y por eso también es importante cuando el proveedor les ofrece ciertas como plantillas, ¿no es cierto? A veces las plantillas son todas iguales, ellos trabajan solamente con una plantilla, por lo tanto, eso va a hacer que el hotel de al lado sea igual al tuyo. Entonces es súper importante que ustedes creen contenido ya que vaya desde esa base primero, desde saber que la plantilla que van a utilizar no es la misma que se utilizó en 10 sitios iguales. No copiar es fundamental. Si yo tengo información que entregar, no voy a copiarle al hotel de al lado cómo presenta, por ejemplo, su about, su sobre, ¿no es cierto? Y después, inspírate, ya, mirando otros sitios, mirando sitios de la competencia, mirando sitios que sean inspiradores, sitios mentores, por así decirlo, para ustedes, ¿ya? Pero piensen que a pesar de toda esta inspiración que yo puedo ir sacando, siempre tengo que saber yo mi propuesta de valor. ¿Y cuáles son los puntos que venden dentro de mi propuesta de valor? Estos selling points, ¿ya? Dentro de mi propuesta de valor. ¿Son mis habitaciones? ¿Son la preciosa vista que rodea mi hotel? ¿Ya? ¿Es mi desayuno? ¿Es la calidez de mi servicio? ¿Ya? Si soy un hostel, la buena onda, ¿no es cierto?, que está dentro del hostel. Entonces, todo eso va a ser fundamental para que yo pueda armar ahí ¿cómo se llama? Como un contenido, una propuesta de valor que va a ser súper interesante y que va a llamar la atención a mi usuario, a mi potencial cliente, ¿ya? Por otro lado, cuando uno copia, ¿ya? En Google, Google te penaliza. Cuando encuentra dos contenidos que son iguales, lo que hace Google es bajar de categoría al sitio que está copiando al otro. ¿Cómo Google asume quién copió a quién? El sitio más grande siempre va a ser el copiado, lamentablemente, aunque a veces sea al revés, aunque a veces gigantes de la industria te copien. A mí me ha pasado muchas veces que me han copiado en mi blog, ¿ya? Y a la que penalizan es a mí. Puta que da rabia. De hecho, una vez apelé a Google y tuve la razón, y mágicamente estaba así dentro de las primeras 10 búsquedas de forma orgánica, siendo que el blog que yo tengo, que es un blog de crianza y maternidad, son temas como súper universales, entonces como difícilmente vas a ser encontrar, así como de buenas a primeras dentro de las 10 primeras búsquedas solamente por el hecho de escribir maternidad, ¿no es cierto? Utilizar el tono y el lenguaje apropiado es súper importante. No vayan cambiando de tiempos verbales o de la forma en la cual se dirigen a su usuario. Por ejemplo, usted y después tú, mal. Nosotros y después hablar de aquí tendrá, ¿ya? No cambio tiempos verbales, no cambio pronombres, ¿no es cierto? Hablo en qué tiempo verbal, hablo en un infinitivo, hablo en un futuro, o sea, ya, gramaticalmente hablando, uno puede decir así como, no, yo no entiendo nada de eso. Entonces, ¿qué es lo que prima acá? La coherencia. Y para que haya coherencia, yo voy a escribir todos los textos que va a contener mi sitio web y se los voy a mostrar a 3 personas. A mi mamá, a mi papá, ya, a alguien que tú sabes que siempre te va a criticar algo. No sé, ahí ustedes piensen en quién es esa figura.
a la persona que ustedes le den un valor como la que más sabe o la que más cacha de ortografía y redacción, ¿ya? Y después entreguen sus textos a varias personas. Ese es el mejor ejercicio que pueden hacer, porque esas personas les van a ir haciendo correcciones. Un sitio web que tenga mala ortografía, que tenga mala redacción, resta una tremenda credibilidad, confianza y autoridad. Lo mismo cuando yo en mis redes sociales hablo pésimo, ¿ya? Escribo pésimo. Eso no se perdona, no se perdona. Aunque el cliente también tenga pésima ortografía y pésima redacción, piénsenlo que no van a ser todos. Entonces siempre se va a premiar eso, ¿ya? El tono en el cual yo hablo, que no sea ni muy cerca ni muy lejos. No voy a decir, oye tú, ven a mi hotel porque es bacán. No, pero voy a utilizar un lenguaje, ¿ya?, que va a permitir en el fondo que el tono, por eso muestro esta imagen de este hostel con cabros jóvenes, el recepcionista joven, no le voy a hablar de, bueno, bienvenidos a nuestro hostel, usted aquí va a poder tener, no, ¿cierto? Le voy a hablar en un tono y en un lenguaje más coloquial. ¿Por qué? Porque eso es señal de respeto, ¿ya? De la misma forma en que si el chico que está en la recepción ahí de esta imagen les hablara así como, oiga, usted, quedaría raro, ¿no es cierto? Eso también es una forma de respeto. Las descripciones que yo realice en cada categoría ya que conforma mi sitio web, cada página que conforma mi sitio web, tiene que ser corta, ¿ya? Por favor, corto, preciso, 5 líneas cada párrafo, ¿ya? Cada párrafo que tenga un punto seguido entre medio, por favor, que cada uno de los textos, ya, si yo quiero hablar de habitaciones, por favor, no más de un párrafo, ¿ya? Créanme, menos es más. Nadie te va a leer más de 2 párrafos, nadie. Escaneo, hay tracking, ¿ya? Conceptos de neuromarketing acá están, pero más que demostrado que nadie te va a leer más de 2 o 3 párrafos dentro de las descripciones del negocio que tú estás ofreciendo, ¿ya? En un blog es distinto, me van a leer todo porque lo que yo estoy publicando es para leer, ¿no es cierto? He ahí la gran diferencia. Cortas, simples, adjetivo. Adjetivizar en publicidad es clave, porque cuando yo adjetivizo, yo le estoy entregando inmediatamente un atributo, ¿ya? En el fondo como a quien está recibiendo la información, al receptor de mi comunicación, que inmediatamente va a entender que si yo le digo este hermoso y espectacular teléfono, ¿no es cierto?, va a inmediatamente decir, oh, hermoso y espectacular teléfono. Después de eso va a ser el proceso, digamos, de ver si efectivamente le gusta que sea hermoso porque es de color verde, ver si es espectacular porque es un iPhone, y quizás, no sé, a ellos, qué sé yo, a este usuario que tú le estás entregando esa característica de adjetivización, le gusta Samsung, con la cámara increíble, la batería que dura mucho más, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, en la adjetivización yo estoy haciendo algo que en publicidad se llama persuasión. Entonces es súper importante que ustedes lo tengan y lo usen de forma súper estratégica y súper conveniente para ustedes. Contar la historia es mi propuesta de valor. Cuando yo cuento mi historia, tengo que pensar ya no en que voy a sacar un violín y voy a empezar a contar así como desde mis inicios, o contar una triste historia, ¿no es cierto? O la historia de esfuerzo, de dedicación, aunque esa sea realmente su historia. Ustedes tienen que contar algo que a mi cliente le atraiga estar ahí, ¿ya? Es decir, llevamos 38 años en el negocio, por ejemplo, nos hemos convertido en algo, de forma humilde, cuenten quiénes son, pero siempre haciendo ver, y por eso también está como la magia de crear un texto que sea como súper atractivo, haciendo ver por qué ustedes son diferentes al hotel de al lado, por qué ustedes son diferentes a las cabañas de al lado, por qué son diferentes al hostel de al lado, ¿ah? O al tour operador del lado, ¿ya? Siempre en el quiénes somos, siempre en contar mi historia, tiene que haber algo que sea humilde, que sea coloquial, que sea simple, y que por sobre todas las cosas presente algo que me diferencia del otro, ¿ya? Pero siempre también manteniendo esta humildad y también un tono que no haga, digamos, en que pierdas como ese factor de credibilidad. Es bien entretenido el arte de contar tu historia, porque de alguna forma también va a reflejar mucho de quién tú eres,
¿ya? Y cómo tú le imprimes a tu negocio también esas características. Bien, con eso hemos terminado nuestra presentación.